I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. To notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all. You got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me. ¿Escuchan, gente? Sí, estamos bien. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en otra transmisión, gente bella. Y pues bueno, como ustedes saben, vamos a traer las batallas épicas, sea la hora que sea, gente. Bueno, ya han estado peleando alguna que otra alianza en la zona sin bonificación. Y pues alguien me escribió, gente, en la madrugada, porque aquí es la 1:17 y ya pensaba irme a descansar. Pero me dijeron, Tony, ya están peleando, próximamente será DMC vs LOB, seguro. Entonces, como es segurísimo ese enfrentamiento, gente, pues tuve que prender, hice la miniatura rápido ahí, configuré todo, gente, y les traigo ahora la transmisión, ¿vale? Bienvenidos a todos, espero que lo disfruten. Por ahora será una transmisión no tan larga porque el periodo de protección hasta que empiece en el lado del campamento azul, o campamento roca, va a ser de 1 hora y 41 minutos. Entonces tendremos una transmisión de este horario, ya que el tema de protección del otro bando empieza dentro de 9 horas. Ellos tienen más largo el tema del tiempo de protección. Entonces esto quiere decir que una vez llegue el campamento roca a este estado de protección, pues se frenarían los ataques. Y lo que va a hacer el campamento rojo, gente, es seguir construyendo, ¿vale? No, creo que aquí en la selva, ahí era diferente. Como aquí es el Barrenland, gente, pues el campamento rojo podría seguir construyendo sin problema. Y el azul se quedaría descansando hasta el día de mañana, que sin duda temprano estaremos viendo otro enfrentamiento bueno, ¿vale? Así que pilas en esa parte. Muchas gracias a los que están a esta hora en la transmisión. Más que todo, siempre les dije, vamos a traer las batallas épicas. Un saludito para el buen Mike LTX, el buen Chuy, Joel, Don Atómica C137, el buen José CD, Carlos Vargas, el buen César Medina, el buen Donkey, welcome, el buen Legoshi, Rex, por acá dice saludos, solo pasé a saludar. Dale, Legoshi, te agradezco mucho el apoyo. El buen JC, bienvenidos a todos, gentita bella. Perfecto, gente.
Dice, ¿robot desde Germany? No. Robots. Robot from Corea. Corea. Listo, gente. Bueno, presentándoles el panorama. Tenemos el mapa a continuación, gente. Bueno, como lo pueden ver, LOB son los verdes. Prácticamente color verde es LOB. Aquí está robot. Los azules, gente, son R1C. Por ahora R1C no está peleando, ok, está más que todo tomando estructuras. Tal vez a este horario no es el mejor o el que tenga más actividad de ellos. El color como verde esmeralda o verde o turquesa, como ustedes puedan ver el color, porque en diferentes dispositivos o pantallas se ve diferente color. Está Lax, prácticamente Lax se está enfrentando a DMC. DMC es el color morado o un color, bueno, dependiendo de los dispositivos puede ser diferente, ¿no? O hasta rosado me han dicho algunos que ven. Por acá los amarillos son JP1, pero ellos todavía tardarán en llegar algunas horas, no sé, hasta el tiempo de protección creo que no tocarán todavía llegar. Y por acá estamos viendo a KTA, gente. Ahora KTA se está enfrentando a LOB y les cuento, gente. Parece rosa, ¿verdad? Algunos dicen que parece rosa, pero si tú lo notas, pareciera de otro color, sinceramente. Bueno, en mi pantalla, por ejemplo, lo veo de otro color. Bueno, es que depende de las pantallas y eso, gente, resolución. Entonces, bueno, vamos por acá. Porque hasta en la transmisión puede verse de diferente color, ¿verdad? Eso es bien cierto. Listo, gente. Bueno, les tomamos el panorama. Hace algunos minutos atrás, LOB presionó mucho a KTA, gente. Así viéndoles y siéndoles sincero, pues LOB es muy superior a KTA. KTA se le hizo muy complicado. Y miren la actividad me sorprendió mucho. KTA es muy activo, tiene gente muy activa. A este horario me imagino que a ellos sí les conviene. Tanto el horario occidental, gente, es muy bueno porque ahorita ellos están en su horario de actividad. Ahora les conviene a ellos. Bueno, acá en tema de LATAM, gente, ya está haciendo madrugada, entonces como que muchos no se van a conectar, ¿no? Entonces estamos viendo de que, bueno, LOB hizo un buen trabajo. Están muy activos este horario. Me imagino que ahora sí LOB, gente, a cualquier hora está muy bien activo, gente. Entonces, para que lo puedan chequear, les diría que KTA, gente, estaba hasta este punto, gente. Aquí estaba luchando LOB y les hizo perder bastantes torres, tal vez por lo menos 3 torres. Y ahora KTA lo que está haciendo, gente, es construir torres más que todo defensivas, no tocando con la zona de LOB porque saben que los pueden tumbar. Entonces frenaron el ataque por parte de KTA solo para construir torres defensivas. Van a mantenerse ahí. Ahora lo que pasa es que, pues, DMC, gente, estaba presionando a Lax y estamos viendo de que Lax le está siendo complicado frenar el progreso de DMC. DMC está muy fuerte, gente. Les están presionando mucho a Lax. Lax tenía la torre hasta aquí, gente. Tenían las torres hasta aquí. Y creo que les tumbaron como una nomás. Una torre nomás tumbaron a la alianza de Lax. Y ahorita van construyendo 2 torres los de DMC. Y están presionando mucho. Y la torre, como estamos viendo, DMC ya se construyó totalmente 2 torres. Y Lax lo que está haciendo, gente, es defender lo que más puede. Recién está empezando la embestida por DMC hacia Lax en el tema de las torres. Ya llevan un buen tiempo peleando ahí, pero aquí es nuevito, gente. LOB recién está construyendo esta torre para impactar directamente contra DMC. Ahorita estamos viendo DMC pelear contra 2, ¿vale? Hace poco LOB estaba peleando directamente con KTA, pero KTA más que todo está construyendo torres defensivas. No sé si más adelante quieran pelear en este corto periodo de protección que queda para el campamento azul. Y estamos viendo de que estas 2 alianzas están enfrentando directamente a DMC. Vemos a este jugador que es el líder de DMC, gente. Muchos ya lo conocen. Está enfrentándose directamente a LOB. Él está especialmente enfrentándose a ellos. Y por acá estamos viendo a Blue Ant, gente. Blue Ant enfrentándose directamente a Lax, ¿vale? Están divididos así. Es el panorama que lo vimos la otra vez, ok. Próximamente estaría llegando JP1, gente, porque JP1 lo vi construir por acá. Miren, aquí está JP1. Van a tomar esta estructura y me imagino que van a ir directamente por esta de acá. Y van a ir por acá. Entonces, Lax también se está preparando para seguir construyendo torres porque ve que JP1 también está llegando por la parte inferior. Esto lo veríamos el día de mañana, gente, ese enfrentamiento, diría, porque todavía queda poco tiempo. Entonces, será de verlo el día de mañana, gentita.
Tony, ya estoy cerca para conseguir las T9. Solo me hace falta subir de nivel. Dale, L. Lo que se te va a dificultar ahora, L, es el tema de los recursos. Eso siempre el tema de retraso. Scott, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, dice, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué trae de nuevo la actualización de mañana? Vean, ya saben que hizo un pequeño anuncio el juego. No sé si dentro del correo lo anunciaron. No lo han anunciado todavía. En el grupo de Facebook oficial del juego, gente, hicieron un anuncio de que va a llegar un nuevo contenido el día de mañana. Pero eso, ya saben, es solo prácticamente pay to win. Van a añadir más nivel a la bacteria, si no me equivoco. Va a poderse subir ahora la bacteria este nivel 60. Así como hicieron con las células, gente, ahora la bacteria se va a hacer lo mismo. Eso quiere decir que los pay to win ya están casi llegando al final del juego, les podría decir. Tony, mi nombre sale en verde. Es porque alguien le regaló membresía y te tocó a ti. Es bueno, crack, porque los que son miembros del canal participan de los sorteos. ¿Ok? Así que pilas en esa parte. Verán, ahorita estamos notando mucho el tema de que... Esperen, voy a entrar a las agrupaciones. Mientras estaba explicando no estaba ayudando, pero ahora sí vamos a ayudar. Estamos notando de que ahora sí, gente, se le está dificultando un poco a LOB. Más que todo por la posición. No están tan cerca de esa torre para ayudar. Entonces, miren, yo estoy desde este punto, muy lejos. Yo tardo casi un minuto en llegar. Y por acá no nos favorece mucho estas estructuras, nodos que nos estorban para que aquí puedan entrar más personas, gente. Por acá vemos al buen Soul. No sé si Robot esté cerca. No, Robot no está cerca. Tal vez por eso sea que se nos está dificultando un poco. Deja de ver, Robot tal vez se desconectó. Sí, Robot se desconectó hace 15 minutos. Esto quiere decir que nos van a presionar mucho. Ahorita darnos versus contra el líder de DMC va a ser muy complicado. Pero vamos a tratar de desgastarlo. Hace 15 minutos estaba activo el buen Robot. Así que estamos bien por esa parte. Good morning, Tony. Good morning. Welcome, welcome. Thank you for watching. Subirán los genes. Exacto, gente. Ah, el gen es. No es la bacteria, es el gen. Claro, es el gen. El gen es el que sigue después de bacteria, ¿verdad? Claro, van a subir el gen. Ya subieron la célula para subir al nivel 60. Ahora el gen lo van a poder subir al nivel 60. Que los pay to win ya están rompiendo el juego también. Vamos por acá. ¿Cómo van las kills? Ahorita les muestro. Solo déjenme... Listo, ahí estamos. Configuración. Vamos acá. Muertes de hormiga. Listo, aquí está. Top de kills. Aquí está, gente. Robot ya liderando con 1.9. Están cerca de 2. Para que lo chequen. Y luego sigue Blue Ant. Ahorita Blue Ant va a subir mucho, gente. Porque está enfrentándose contra Lax. Muchos no se acuerdan. Me acuerdo que Sai King era de otra alianza antes de irse a Lax. No me acuerdo en qué alianza estaba, gente. O si es que estaba en Lax. No recuerdo muy bien. Pero muchos ya saben que las estadísticas de Sai King son muy altas también. Obviamente no al nivel de Robot. Pero de alguna otra manera pues Sai King es el único que ahorita puede darse pelea contra Blue Ant. Ya saben que está ahorita Lax versus DMC. Bueno, prácticamente DMC se está enfrentando a LOB, solo que Robot ahorita no está activo. Pero así es el tema de kills como van. Acá estamos viendo a JP1, R1C. JP1 tal vez el día de mañana lo veríamos enfrentando a ellos, ¿vale? Por acá miren otro de Lax. Ahorita Lax está subiendo al top ya. Y hay algunos de Lax en el top. Esto ya saben que el tema de jugadores, cantidad de jugadores fuertes en tema de alianzas dominantes es muy importante, ¿no? Entonces estamos notando eso. Para que lo pillen ahí. Ahora sí volvemos a la batalla. ¿Habrá sorteo este mes, Tony? Claro que sí, pero no en la fecha en la que establecíamos antes, tipo 22-23. Sería hasta el 26-27, gente, más o menos. Dice Tony, por ahora estoy usando el transportador para recortar. Ok, entiendo, claro, tienen más capacidad de carga, eso está muy bien, claro. Ok, la torre la logramos recuperar. Déjenme solo curo hormigas. Y vamos a seguir apoyando. Vamos a tratar de construir rápido, llegar lo antes posible. Para seguir apoyando, gente. Por acá dice, hola Tony. Estoy mal, dice. How are you? I am fine. Thank you. Thank you, bro. Por acá dice, la ballena más fuerte del 1050 al 1100 tiene 2000 de vida. Y 2 de 10 completas. 970. ¿En serio, mago oscuro? Ay, ay.
en nuevos servidores, gente, están haciendo gente muy fuerte, eso sí, sin duda. Saikin está en el 449, creo. No me acuerdo, gente, es que es una pelea que fue hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de jugadores de la isla todavía, pero muy anterior. Tony, el más fuerte del Axe no es Saikin, es Caseta. Es más fuerte Caseta. Vaya. Vaya. Sería bueno ver un reporte. A ver si por acá. Por acá. Acá hay una. Pero este es del Axe. Bueno, se enfrentó a Blue Ant en este caso. Ya saben, las 4000 de estadística ya debe tener Blue Ant. Déjenme ver. Ok, no está en su formación pro. Me imagino que con su formación pro, gente, ya lleva los 4000. Creo yo. Big Gear, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi prima vez participó en un sorteo, dice por acá. Fue... Aileen regaló membresías la otra vez que fue el sorteo. Hola Tony, ¿cómo estás, Kabir? Bienvenido. Vamos a ver por acá, gente. Bien. Esta torre se está controlando por ahora. El tema de controlar la torre para seguir construyendo se está complicando un poco. Creo que ya la estamos controlando porque el robot se está conectando. No, todavía no se conecta, gente. Tenemos que esperar a que el buen robot se conecte. Por acá... vale. Van a perder esta residencia, gente. Híjole. Esto es un poco peligroso. Ya saben que si se toma una residencia, pues la alianza que domine esa residencia va a poder hacerse TP en esa zona, ¿no? No es gratis el TP, pero sí te consume un TP. Pero puedes hacer un TP libre ya. Esta zona sí es bien importante asegurarla. Ok. En esa parte sí la veo un poco complicado. JP1 construyendo por acá. Ya mismo toman esta estructura. Por acá. Miren, no sé si les parece a ustedes. Yo configuré la parte de que se vea de forma simplificada las marchas para que no tape mucho el mapa o no tape mucho el tema del recorrido de las torres y eso. No sé si les parece bien, porque a veces no se puede ver ni la torre ni un poco más de algunos hormigueros por el tema de las marchas y eso. Obviamente no se laguea el directo, pero puede que en ciertos teléfonos con conexión se vea un poco pixeleado, puede ser. Saikin también estuvo en bar hace poco. Ok. Entiendo. Pero buen dato, Paul. Que Caseta sea más fuerte entonces. Listo. Yo pensé que Saikin, como estaba dominando en top de kills, estaba fuerte. Dice LOL, sí está bastante pareja la batalla por la torre. Me recordó hoy con mi alianza, nuestro campamento, echando de a poco el campamento azul de la zona de bonificación. Entiendo. En esta parte, por ejemplo, ya no hay bonificaciones. Aquí, gente, es todo por todo. Aquí hay que gastar todo ya. Y, bueno, el tema de norte-sur ya era tema de estrategia, quién dominaba a quién y eso. Aquí, gente, ya hay que echarle todas las cremas, como saben decir. Y todo. Porque quien domina esta zona, gente, ya es claro ejemplo de quién va a poder ganar este emparejamiento, ¿no? Miren, en tema de emparejamiento estamos viendo de que DMC, sus aliados, pues, para el nivel de LOB, LAX y R1C, está complicado, les diría. JP1 tal vez pueda dar batalla a LAX o R1C, les diría. La alianza de KTA también, gente, vimos que tiene muy buena actividad. Sinceramente me sorprendió la actividad y estuvo entreteniendo, podríamos decirlo así, a LOB buen tiempo y les dio chance a que DMC lograra llegar hasta LAX. Y ahorita estamos viendo de que LAX se le está complicando un poco defender. Esta torre están presionando muy bien los de LAX. Miren, está en tiempo de destrucción. Dividiendo en dos bandos a DMC y ya es posiblemente favorable para el campamento sur. Ya dividen dos fuerzas y eso es bueno ya. Dice Rimuru debe ser, ¿no? Tampoco se queda atrás. Buena alianza de la de LAX. Exacto, gente. Son muy fuertes, obviamente. Rimuru todavía no llega, ¿cierto? Cierto que Rimuru es jugador full fuerte también. Cierto, tienes razón. Yo apenas iré a mi segunda isla, entiendo. Unas islas más y ya te aparece este evento del barrio. Dice, nosotros entramos, es ahorita a 2 horas, dice. Es que en mi alianza casi todos son rusos y me toca las peleas en la madrugada, entiendo. Por eso es recomendable, si es que no quieres desvelarte mucho en peleas, irte a las alianzas más amigables es lo más óptimo, ¿no? Pero es tema ya de tu confort.
Uy, aquí ya me enfrenté al líder de DMC. ¿Cómo anda el líder de DMC? 3700 de daño, gente. 3800, vaya. Veamos acá. Por lo menos, gente, contra DMC algunos jugadores ya me puedo dar batalla, mira, contra algunos. Uy, este jugador quisiera verlo, el de DMC. Mira, aquí me defendí contra DMC. Este se llama Mel. ¿Qué estadísticas tiene? Yo le gano en estadísticas. Bueno, en esa parte no me preocupo tanto. Vale, por lo menos, gente, ya puedo dar batalla aquí. Vamos. Curemos y entramos a las formaciones, gente. Ahorita están armando agrupaciones. Si toman otra vez la torre, gente, entramos. Hijo, ¿y Soul dónde se fue? Están haciendo agrupaciones a KTA, gente. Vaya, ahorita nos estamos concentrando más en KTA. Claro, es estrategia, no dejar de que KTA siga avanzando, gente. Claro. Esta torre por lo menos, mira, esta sí está conectando. Ok. Listo. ¿Okay? Van a hacer agrupación, se van a concentrar en la parte norte. Ok. Vamos a ver por acá. Van a dejar de lado un poco la torre, gente. Parece que van a luchar un poco arriba y un poco abajo. Así van a estar distrayendo un poco a DMC también. Ok. Dice, ¿cuántos jugadores activos hay aproximadamente por batalla, Tony? Depende de la alianza, ¿no? Actualmente, por ejemplo, aquí en LOB están 39 activos. Vale, es buena actividad. ¿Qué más les podría decir? Tema de DMC, yo veo mucha actividad, gente. Mira, aquí un montón de personas aquí de DMC. Un montón de jugadores. Y otro montón de jugadores aquí de DMC, gente. Ahorita, máxima actividad de DMC vemos ahorita. Está mucha actividad. Hay bastantes jugadores. Por lo menos cerca de los 40 o puede ser 50 también. Puede que sí estén, gente. Puede que sí estén. Miran, hasta acá abajo hay los de DMC. Sí, puede que sí. Por acá, Lax. Veamos tema de actividad. No veo tanta actividad, gente. Mira, cantidad de lags veo uno que otro, pero no así como actividad en DMC, ¿no? Estamos notando. Hay más actividad por DMC. Lags lo veo un poco bajo, tal vez no sea su horario más óptimo, ¿no? Es que el tema de horarios, gente, también afecta en el tema de luchas. Por ejemplo, en LOB, por acá podemos ver, hay buena actividad también, solo que son 39 nomás de los que hayan llegado y algunos que otros por acá. Me voy a tener que ir aquí en la parte superior, gente, para poder, por lo menos. Y así vemos a uno que otro de la, de KTA. Vamos a ver, tenemos aquí de una. Listo, entramos, gente. Tony, ya no me respondiste en Discord. ¿Pero qué me escribiste, crack? Dice, por cierto, Tony, ¿qué tan buena es la escudera? Que me salió... Estoy haciendo full guardianas. Misma pregunta con la enterradora. Enterradora es muy buena para transportadoras. La guardiana escudera también. Si, por ejemplo, todavía eres un jugador que recién fue a la isla perdida, esas hormigas son de las mejores en ese momento. Ya conforme pase el tiempo ya te salen mejores, pues para esos eventos, obviamente. Pero si estás recién yendo a la isla perdida, sin duda, crack, guardiana escudera y enterradora son muy buenas. Bueno, respectivamente para cada tipo de soldado, ¿no? Sí, te escribas serías. Pero Mike, mira, si es que te dejo en visto, escríbeme de nuevo, crack. Porque a veces hay varios que me escriben y se me olvida responder a otros. Dice, ¿crees que esta semana que viene llegue el evento de la fiesta de las hormigas? A ver, semana que viene, posiblemente, Scott. Si es que fuera el caso, sale el evento de la fiesta de las hormigas anunciando el nuevo insecto. Porque muchos ya saben que en el evento de la fiesta de las hormigas anuncian siempre los nuevos insectos. A menos de que, no sé, el juego esté currando y saquen otro evento diferente que no hemos visto. Y ahí se pueda sacar un nuevo insecto. Puede ser el de transportador que se viene, ¿no? Tocará chequear. Pero posiblemente, estamos hablando el día de mañana después del reinicio, estaría llegando un próximo evento. Puede ser, gente. Puede ser. Si es que no llegara la siguiente semana, estaríamos hablando que van a alargarlo un poco más. Ya estábamos a final de este mes. Entonces yo les decía que el evento donde van a anunciar el nuevo transportador posiblemente sea a finales de este mes y a inicios del siguiente. Entonces, veamos. Bueno, ya estamos finalizando este mes también. Falta todavía un poco más. Si es que no fuera
si no fuera este domingo, sería para el siguiente. Sería para el siguiente 29. El 29 de este mes. Sería para esa fecha si es que no sale el día de mañana después del reinicio. Actualmente tengo la cuenta de Guardianas, la bicolor y la de Lercy. Ok. ¿La escudera podría cambiar bien con esas dos? Sí, sí podría cambiar, crack. Vale, tú ya tienes bicolor a Lercy. Entiendo. Claro, ya tú eres un jugador de la selva. Sí, puedes usarla. Claro que sí, crack. Solo que si tuvieras, por ejemplo, el del evento de la selva, la Castaneos es mucho mejor, obviamente. Si te sale esa, obviamente, pero si no, puedes usarla con la escudera. También puede ser una buena opción, porque cura bastante. Y sí te puede ayudar. Por acá. LOB, ¿cómo va? Ok, esta torre sí está ya por caer. Pero alguno que otro está ahí más o menos dando un poco de presión. Por acá, el líder, Blue Ant. Esta torre no la están dejando tan fácil que se complete la... Bueno, esta torre ya se construyó, gente. Solo que están tratando de destruir lo máximo que puede el Axe. Como ya se dividió los poderes, más fácil. Ahora estamos viendo de que es tomar la estructura, gente, o seguir manteniendo viva la torre. Claro, aquí está dividido un poco la fuerza también. Se le está dificultando un poco. Miren la actividad. DMS es muy activo, gente. Me sorprende mucho eso. La presión que hace ahorita es brutal. A ver por acá. Ok. Listo. Híjole, es que imagínatela. Estar presionando aquí arriba y abajo está complicándose un poco. Ahora, situación KTA está construyendo la torre. Es que hay mucha actividad por KTA, gente. Miren eso. Es muy activo KTA también. Hay muy buena actividad por KTA. Esta torre se puede construir sin problemas. Es que ahorita es concentrarnos aquí y abajo, gente. Se complica un poco también. Ahorita las agrupaciones. Ok. Para defender nuestra torre. Listo. Ahorita se están centrando acá. Tepearnos de uno lado al otro, gente. Yo lo que haría en esta situación es tal vez hacerme un TP casi tipo central. Para ver si puedo apoyar aquí arriba y abajo. Si me tarde un minuto en llegar, pues ya sería ayuda. ¿Cómo está, Joricito? Hola, Tony. Dice hola, saludos desde Perú. Son la 1:41. Por acá también. Bueno, Perú y Ecuador tienen el mismo horario. Ese sí no hay problema. Y por acá también son la 1:41. Acá también son. Híjole. Y si me estrellé contra el líder de MC. Me voy a plantar, sí, gente. Bueno, por si acaso me voy a mantener aquí. Sabe, vuelvan, quieran presionar. Vamos a curar remedios. Entremos a una agrupación para apoyar. Vale, no hay agrupaciones activas. Entrar. Ok, se está concentrado full aquí. Soul, ¿dónde está? Ahorita el buen Soul es el que está armando agrupaciones. Es que el buen robot no está, gente. Entonces, si no está tu jugador top, se complica un poco. MC, Blue Ant y el líder de MC están full activos, gente. Allá. Ellas sí que le dedican bastante tiempo al juego, les diría. Sí le dedican a full tiempo. Soul debe estar por acá, gente, les diría. Es que este es espacio para Soul. Más que todos los más fuertes, liderando la primera línea es lo mejor. Listo, Soul ya se plantó, gente. Soul ya se plantó. Ahorita lo que va a hacer es que no pierdan la torre. Esta torre no se debe perder. Es importante para la presión. Por acá que construyen la torre la van a dejar tranquilo, me parece. Sí, la van a dejar tranquilo. Van a dejar tranquilo. Agrupación por si acaso. Listo. El buen Soul ahí liderando. Falta un poco de agrupaciones, les diría. Les diría que hace falta un poco de agrupaciones más para él. Ok. Luego nos atacando directo. Ahora nos hace falta un poco de agrupaciones. Heridos. Bien, por acá no se puede entrar. Mira, aquí perfectamente podrían entrar dos personas aquí. Mira eso. Y estos nodos estorban. Claro. Tema de son, estamos ahí un poco complicados. Por acá parece que no les están dejando, gente. Mira eso. Lax ya se está poniendo ahí las pilas. Y eso que no hay tanta actividad por Lax, gente. Están defendiendo bien. Llamen a Robot. Tiene que llegar. Alex está ocupado. Es que ahorita tema laboral. Claro, como está ahí recién en la mañana tipo Asia, gente.
Voy a echar un ataque, gente, ya que no veo una agrupación. Déjame ver si hay una agrupación libre ahí. Vamos a entrar aquí. Voy a echar un ataque. Voy a echar un ataque. ¿De dónde es Robot? Él es de Corea, gente. Estamos por acá. Entra ahí a tope. Uy, uy, uy. Están dejando tranquilo. Listo, ya recuperaron la torre. Perfecto. Por lo menos en tema de actividad y ahí a tope, gente, está muy bien. Déjame ver. El buen Fuel, gente, este jugador siempre suele estar activo ahí, despierto. Algunos ya se han desconectado. Déjame ver. Quiero ver al buen Admi. Admi ya se desconectó hace 20 minutos ya. Y el buen Binks hace 1 hora. Hijo, es que este horario también les afecta a ellos. Mira eso. Claro, gente. Es que si no están ellos también perdemos un poco de potencia. Este horario sí nos favorece mucho. Tal vez por eso me imagino que escogieron que el tiempo de protección se terminara a este horario. Así les da tiempo a que sea el día de mañana y ya puedan volverse a activar. Claro, claro. Es que a la final todo es estrategia, gente. Bueno, por lo menos sería descansar y el día de mañana veríamos más acción. El día de mañana va a ser full guerra, gente. Tempranito. Ser despertar tempranito para alistar todo, porque el día de mañana sí viene full guerra, gente. Dice, me pregunto cómo será Robot. No lo sé, gente. Pero ya debe ser una persona que tiene sus años, les digo. Uy, 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 uy. ¿Listo? La torre. Por acá como va KTA. Yo le he hecho un ataque, pero ¿qué pasó? Ay, 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 me enfrenté contra este que se llama Pika. Ey, ay, mira, tiene hormigas a full. Miren, este es del servidor 750. Hijo, es que son jugadores que invierten mucho también. Claro, claro. Defender esta torre sí va a ser complicado. Me voy a centrar aquí abajo. Verán, lo que voy a hacer es hacerme un TP más central. Más o menos para apoyar aquí acá. Donde estaba bien. Más o menos para posicionarme bien y no estar gastando tantos TPs. Luego sí podríamos hacer eso. Aquí están armando otra agrupación. Entremos rápido. Entramos. Entramos aquí, vamos al cielo. Ahorita estamos viendo que 2 personas están agrupando. El líder MC no lo falla. Claro, el líder MC está bien concentradísimo solo en LOB. Activísimo, miren. Y aquí Blue anda activísima también. Uy, ay, 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 gente. Imagínate, 2 jugadores súper fuertes activos a full. Es que eso también pesa en las alianzas. Eso también pesa. Por ejemplo, luego de 8 horas hasta que empiece el estado de protección, veamos quién está activo también. Ahí veamos, tal vez en DMC pierda un poco de actividad, puede ser. Es que ahorita veo mucha. En ese tiempo de protección, el campamento rojo ya podrá seguir construyendo. Yo me imagino que van a asegurar más torres, gente, más estructuras. Ok, mientras el azul va a quedarse ahí un poco quietito. Listo. Aquí lo que vamos a tener que hacer es aguantar lo máximo que se pueda esta torre, gente, hasta que empiece el estado de protección. Esta torre y la de arriba también frenar un poco a KTA, no hay más. Y Lax lo que tiene que hacer es frenar lo que más pueda a DMC para que no siga avanzando. Por lo menos para asegurar esta zona. Esta y esta, por lo menos toda esta zona. Claro, claro. Déjame ver R1C, ya no ha seguido construyendo. Ok, ok. Bueno, por lo menos tienen esta residencia. Pueden dominar esta zona de aquí. Ese es el plan. Por mientras, gente, DMC está haciendo muy buen trabajo. Me impresiona mucho la actividad de DMC. Miren eso. Ahí están por todas partes los de DMC. Esta residencia, hijo, ya está por caer. Esta residencia está por caer. Esta torre la están recuperando otra vez. Esta torrecita de LOB, hijo, está por caer, gente. Aquí sí está un poco complicado. Logré vencer a uno. Tiene 1800. Bueno, le puedo ganar. Ahí, quisiera ver las estadísticas de ese jugador, pero no me deja. Siempre estoy perdiendo contra él. Dice, Soul ya lo habrá visto. Creo que sí, gente. El buen Soul está pilas a todo. El tema aquí es
idear una estrategia ahí más o menos buena. ¿Qué se puede hacer? Lo único que tenemos que hacer es aguantar hasta que empiece el estado de protección. Y así espera hasta que los más fuertes de LOB se conecten. Es que el buen robot, miren, ya se conectó hace 39 minutos. Prácticamente al mismo ritmo que se desconectó AdMe. AD también, mira, está desconectado hace 11 horas. Por lo menos, mira, AD podría volver dentro de algunas. Bueno, es que esperemos que lleguen estos minutos más bien. A esta hora AD se sabe conectar. AD sabe conectarse, gente. MC creo que está aquí. Claro, MC está activo. Ahorita ya viene como relevo. Listo, listo. Deja ver por acá. ¿Quién más puede ser? Yo aquí activo. El buen AdMe y Bing están desconectados. Bing se desconectó hace tiempo ya. Ok. Vamos a tener que presionar ahí. Dicen, esa isla está R1C. Es mi antiguo gremio. Ya que me retiré del juego. Ya entiendo, Paul. Sí, aquí está R1C. Solo que no están peleando todavía. El día de mañana estaremos viendo actividad ahí. Qué mal que te hayas retirado, crack. R entró en una opción. Te la sabes, sí. Entramos ahí. Hay que tratar de ayudar lo que se pueda. Vamos curando esas hormiguitas. Está ahí presionando a tope. Por esa parte estamos bien. Si R1 está ahí. R1C, gente. Están ahí un poquito, pero veo que van a seguir avanzando hacia acá, gente. Mira, mira, R1C ya construyó hasta aquí. Perfecto, perfecto. R1C viene a la carga, gente. R1C viene como revelo también. Como relevo. Parece que va a ser R1C versus KTA por un momento. Sí, ahí viene, ahí viene. R1C viene, gente. Así dejan R1C versus KTA y LOB se va a concentrar 100% contra DMC. Y DMC va a estar un momento 2 versus 1. Por acá, ¿cómo va el de JP1? JP1 ya toma esta estructura, gente. Esto quiere decir que van a seguir avanzando un poco más. Tal vez no tienen arcilla, parece ser. Que no los veo construyendo de una. Sí pueden ir por acá y así. Ok, mira, Lax ya se plantó aquí también. Perfecto. Bueno, veamos qué es lo que pasa en esta horita de juego todavía. Dice, mi servidor se retiró una jugadora llamada Ame y vendió su cuenta al mayor enemigo de nuestra alianza. Qué loco, ¿no? Vamos para acá. Dice, ¿quiénes están de R1C? En R4 y R5. Tengo curiosidad. Perdón por molestar, Tony. No, nada de... ¿Dónde estaba R1C? Estaban por acá. Más o menos llegando a KTA. Déjame ver. Estamos. Ya sabes que Freya es la líder. Muy fuerte, gente. Me para golpeando en la mina cada rato, gente. Cuando puede viene y me golpea con sus transportadoras. A veces como quedamos empate y otras veces me gana porque sus transportadoras tienen mucha estadística, gente. Y aquí puedes ver, estos son los R4. Aquí está su R4. Aquí hay otra cuenta que tiene Freya. No me digas que tiene otra cuenta fuerte. Qué loco. Tiene dos cuentas ahí, gente. No me da cuenta que en un R4 había tenido otra cuenta. Ahí. Por acá en Warriors. Estos son los R3. Y ahí puedes ver. Barca, ¿cómo estás? Bienvenido. Si hay gente fuerte en R1, se te diría. Muy fuerte. Ahí puedes verlo. Ahí está. Ahí sí. A ver por acá. Vamos a curar hormiguitas, gente. Aquí, ¿qué pasó? Tenía que acelerar esto. Tenemos estas hormiguitas. Listo. Tenemos a batalla. Ok, ¿cómo va la torre esta? Uy, va a caer, gente, esta torre. No. Esta torre sí es importante, gente. No debe caer. La cuenta de Rigus está con Nick de Freya. Ah, es la de Rigus. Ok. Ah, vale. Es la de Rigus. Listo, buen dato.
Yo pensé que era otra cuenta que tenía, pero ella sí me sorprendía. Vale, vale. Creo que está pasando desapercibido entonces. Dice, somos del servidor 1257. Y ese jugador hacía 750 en la marmota. Que siendo arquero se hace buen daño, pero casi servidor nuevo y que haga 750 millones de daño. Y ahí. Se supone que tenía buenas hormigas entonces. A ver cómo va esta torre. 63% muy bien. Uy. DMC ya dominó esta residencia. Van a dominar por completo esta zona por ahora. Ok. Ahora sí se van a centrar 100% en construir totalmente esta torre y seguir presionando a Lax. Miren, Lax también ya está ahí sufriendo un poco con la defensa de su torre. Y ahí hay gente. Ay. Por acá, ¿cómo va KTA? Ok. KTA va a tratar de construir lo que más pueda esa torre. Estoy listo. R1Z construye esta y unos 20 minutos más de esta. Listo. Veremos un poco ahí de acción por esas dos alianzas. A ver por acá. Hijo, 1% gente. Espero que llegue a estas agrupaciones rápido. Claro, es que afecta un poco el tema del avance. Ya cayó la torre, gente. Esta torre cayó. No la logramos defender. Ok. Vamos a ver qué es lo que decide ahorita la alianza de LOB. Vamos a ver qué es lo que deciden. 25 minutos termina de construir su torre. Perfecto en esa parte. Fátima, ¿cómo estás? Bienvenida. 60-65 el insecto, qué locura. Si Frey es nuestra salvadora cuando no teníamos hogar. Me alegra ver App de Ragnar. Pero no vi a nuestro papá Turbo, dice. Tal vez migró, puede ser. Dice, lo malo que dejó el juego y un jugador llamado Queen quería dejar el juego cuando ella se fue. Es lo malo también, ¿no? Y desmotiva a otros. Entiendo. Claro, a veces desmotiva a otros. El progresión. Tema de kills. Les muestro, gente. Hasta ahorita cómo van. Muerte. El buen robot se quedó en 1.9. Blue Ant está subiendo poco a poco con 1.6. El líder de DMC 1.2. El IDMC sin duda va a subir muchas kills. A menos de que llegue el robot para frenarlo un poco ahí. Saikin se queda ahí. Pero me dijeron que Lax no era. De Lax Saikin no era el más fuerte. Sino que era. ¿Dónde está? Ese esqueleto. Pero no lo veo en el top. Tal vez no está activo. KZ era. KZ me dijeron que era más fuerte que Saikin. 26 G de kills. Es que Saikin tiene más kills, ¿no? Yo lo deseo por así, que está en el top de kills. Decía que Saikin era más fuerte. Vale. Estamos viendo, gente. Por acá. Aquí sí se van a hacer muchas kills. Vamos a ver DMC cómo se desenvuelve. Por ahora DMC ya va a dejar de lado un poco la torre y va a seguir presionando más la torre de Lax. Lax no se las va a dejar fácil, pero va a ser un poco complicado el avance. Lax está frenando un poco lo que más pueda. A ver, uy, estas líneas, gente. Imagina tremendas marchas que aparecerían ahí. Vamos por acá. Esta torre, hijo, se está construyendo. No sé qué es lo que quieran hacer ahorita los de LOB. A ver qué deciden. Acá dice, necesitamos todos que envíen sus más fuertes. ¿A qué lugar? ¿A qué lugar? Ok. Parece ser que el siguiente objetivo va a ser esta torre. Ok. El buen fue el de Flame lidera la primera agrupación. Creo que si logran sacar a todos, entramos, gente. Entramos allá para apoyar. Dice, actualmente es nuestro rey, el líder de nuestra alianza y posiblemente el más fuerte en PvP. Bien. Es por acá. Estoy listo. Dicen por acá. No sé. ¿Qué zona es esta? Ok. Tal vez para que R1C también pueda apoyar de mejor forma. Estoy listo. Esta torre 5 minutos, luego se plantan acá. R1C ya llega al camino, gente, para apoyar. Freider, ¿cómo estás? Saludos, Tony. ¿Qué ramas de talento recomiendas desbloquear en el insecto Meli? El nuevo que parece una pulga. Entiendo. Universal Sinergia de Guardiana. 39 niveles, gracias. Si lo quieres para PvP, te puedo dar una recomendación.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Los insectos. ¿Qué es esto? Para Meli, verás, lo mejor es su rama firmeza, obviamente. Verás, si eres jugador mixto, estas ramas de acá convienen mucho para los jugadores mixtos. Estas ramas de acá, las del ramo omnipotente, las que son casi últimas. Estas convienen más si eres jugador mixto. Pero de ahí si eres full guardián, conviene mucho más la rama firmeza, ¿vale? Sin duda, súbele esta de aquí a tope. Porque esto más que todo te da bonificación de defensa. Y en tema de guardianas, gente, defensa y vida es lo más importante que debes buscar. Si tú tienes 39 niveles, vas a tener que escoger entre este o este. Uno de los dos. Porque para llegar aquí no te alcanza. Yo te lo digo por experiencia porque en Ambipligio no me suele alcanzar llegar hasta la habilidad de acá. A menos que dejaras de lado algunas mejoras, llegaras acá. Pero recomendable siempre poner esta de principal crack. Entonces, mira, esta por ejemplo te dice durante la batalla, toda nuestra tropa tiene 25% de probabilidad de aumentar el daño de ataque normal y daño de habilidad en esta cantidad, ¿vale? Si tú tienes una unidad más de defensa, te conviene más esto, porque aquí dice durante la batalla, defensa de habilidad de nuestra tropa de primera fila aumenta esto y la resistencia crítica aumenta esto. Por ejemplo, para jugadores que llevan mixta te favorece porque arqueras pues te golpean mucho y te dan mucho crítico. Entonces tú aumentas tu defensa de habilidad y la resistencia crítica te da full. Bueno, si tienes más una unidad como defensa o más de supervivencia. Estoy hablando, por ejemplo, no sé, una de Lercy, de segunda otra de apoyo, que no sea de ataque, y de última una hormiga de ataque. Un ejemplo sería armadura brillante, de segunda devoradora de hojas y de primera una de Lercy. Te conviene más esta, para que la devoradora de hojas y armadura brillante se buffen más con el ataque normal y el daño de habilidad. Para aquellos que tengan dos hormigas que sean de ataque y una de defensa. De ahí si tú llevas más que todo solo una de ataque, una de apoyo y una de defensa, pues te conviene más esto, porque te da más supervivencia. Entonces sería una de las dos que escojas. Es que con 39 niveles no te alcanza a llegar acá, tomar. Esta sí es muy buena, en cambio. Más que todo para PvP, te da muchísimo. De ahí en tema de camino, si fueras por acá, trata de llegar hasta aquí, mejora los 8 puntos y trata de buscar nodos que te den full ataque vida. Por ejemplo, llegas hasta acá y subes salud y aquí salud. 2 puntos de salud para llegar acá, mira, eso es muy bueno. ¿Vale? Si vas por este camino, se debe mejorar la defensa que te favorece un montón. Ataque no tanto, pero ya es por el camino que debes seguir para llegar acá. Y por acá efecto de restricción de todos los soldados. Esto no conviene tanto. Déjame ver este. El daño de ataque general de todos los escuadrones aumenta un 9% y el daño recibido por los ataques generales se reduce en un 3%. Esto es bueno. Esto es bueno, sin duda mejóralo. Es un requisito para llegar acá. Entonces sin duda te va a tocar ir así. Por ejemplo, este de acá te mejora la salud. Muy bueno también. Este nodo aquí que te mejora salud también conviene. El daño de habilidad de todos nuestros escuadrones y el daño de habilidad. Ah, mira, este se reduce el daño de habilidad y este reduce el ataque general. Ok, yo diría más que todo ataque general, porque daño de habilidad en tema de PvP yo sí no les recomiendo mejorar. Ataque, vale, este no sería recomendable. Lo dejarías hasta aquí. Por acá te da ataque, tampoco recomiendo. Este dice al entrar en batalla la salud de toda nuestra tropa aumenta dependiendo de la estrella del monstruo salvaje, ok. Dependiendo de las estrellas que tenga el insecto, aumenta la vida. Vale, esto sin duda tienes que subirlo. Por acá déjame ver. Defensa, esto conviene. La defensa, mira. Más que todo busca lo que te dé vida, defensa full. Pero esta es más que todo supervivencia. Y esto si tienes dos hormigas que sean de ataque, puedes jugarlo así. Y ahí sin duda si llegas aquí, pues va. Por ejemplo, esta cuenta como tiene insectos 69 con el ambipligio, esa cuenta sí la alcanza a mejorar esto a full también. Pero es tema de los niveles que puedas añadir. Una recomendación que te doy en PvP. Listo por acá. Déjenme en apoyo en las batallas. Listo. Vamos a entrar en esta agrupación. Esta es para KTA, listo. Vamos a entrar a KTA. Ahorita estamos destruyendo la torre de KTA. Perfecto. KTA lo que va a hacer es destruir nuestra torre sin duda. Pero R1 sí ya está por llegar. Perfecto en esa parte. Y los de la araña, Tony, ¿cuáles serán los mejores? Verán, les doy rapidísimo la guía, ¿ok? Para seguir narrando. Verán, los que son jugadores que lleven la araña corona de llamas, ¿ok? Esta rama de aquí, gente,
no les recomiendo mucho en PvP. Más que todo si tú eres un jugador que tiene 39 niveles, sin duda mejórale este, ¿okay? Mejórale este. Yo les diría una recomendación: mejoren todo a full aquí. Lleguen hasta la velocidad de combate, que es crucial. Llegan a velocidad de combate, que es crucial. Al lado tienes otro que te da salud. Sin duda eso aprovechenlo, gente. Velocidad de combate y al lado salud. Por acá, si es que tienes algunos puntos, podrías mejorar ataque de habilidad. Podría ser. Pero lo que les daré recomendación es mejorar esto. Luego van por velocidad de combate. Luego van para la vida. Y luego se van hasta a este lado de la rampa. ¿Vale? Se van hasta acá porque acá reciben ataque. ¿Vale? Reciben ataque. Todo lo que sea ataque y vida les favorece un montón aquí. Para acá, mira, restricción. Esto que es, dice salud. Mira, vas por acá. Aquí recibes defensa, que no es tan bueno, pero ayuda. Vas por acá, vida. Esto que es restricción no ayuda tanto. Por acá vas ataque, muy bueno. Y por acá, mira, ataque. Aquí recibes un nodo de vida, un nodo de ataque y un nodo de ataque. Te favorece un montón. Acá sí no mejoren esto porque no ayuda mucho. Es más que todo para guardianas esto. Y de último, mira, defensa, que no conviene tanto. Y por acá defensa. Esto de aquí no conviene. Entonces, para 39 niveles, yo he visto que a algunos les alcanza para mejorar acá. Llegar a velocidad de combate. Mejorar este nodo de salud. Llegas hasta acá para mejorar el ataque y la salud. Y otro poco más de ataque. Si te sobran algunos puntitos más, podrías ir buscando otro nodo de este lado posiblemente. ¿Por qué no le recomiendo mucho la rama ágil en la araña corona de llamas? Lo que pasa es que esto de aquí es más que todo como habilidades. No es para que te bufee el tema de estadísticas, ¿vale? Mira esto de acá que dice: al entrar en batalla, la salud de todo nuestro equipo aumenta. Dependiendo de las estrellas que tenga el insecto, ¿vale? Esto es un tipo de habilidad, gente. No lo vas a ver reflejado en las estadísticas. Pero en tema de nodos, podemos ver por acá, sí lo puedes ver. Por acá, mira, defensa no conviene tanto. Mira, defensa, aquí te da ataque, podría valer. Si es que te sobran algunos puntos más, podrías ir por este ataque. Por acá, mira, el daño de ataque general de todos los escuadrones aumenta y el daño recibido se reduce. Esto, por ejemplo, es muy bueno. Pero si te das cuenta, aquí hay un nodo que te da defensa, aquí ataque y otro de defensa. Mira, dos nodos que te dan defensa, aquí no conviene tanto. Si vas por acá, crítico de ataque normal es muy bueno, también podrías mejorarlo. Es muy bueno. Por acá, mira, ataque también. Y acá defensa. Podrías ir también por este lado. Y recibes ataque y crítico de ataque normal. Por acá recibes más salud. Y por acá defensa, no conviene tanto, pero acá ataque. Puedes ir por este camino, puedes ir por este camino. Ya por acá te da, mira, ataque, conviene mucho. Ataque de invasión. Esto es solo cuando invadas hormigueros. Y por acá, mira, defensa de invasión. Por acá vemos defensa de nidos. Esto no conviene tanto, gente. Mira esto de acá. Si buscas estos de acá, no conviene tanto, ¿no? Pero obviamente, mira, durante la batalla la defensa de nuestras tropas de arqueros de primer fila aumenta. La resistencia crítica también. Esto lo veo más para guardianas, ¿no? Por acá, mira, daño de golpe crítico, de ataque normal. Mira, golpes críticos muy bueno. Pero mira, la rama, tal vez si quisieran ir por la rama ágil, esta sería lo mejor. Esta más que todo para resistencias críticas y eso. No lo veo tanto, a menos de que, no sé, tuvieras una hormiga muy buena tanque de arqueras. Pero aún así no le recomiendo mucho llegar acá. Y por acá, este por ejemplo borra el estado de control de todo nuestro. Es por ejemplo cuando te enfrentas a guardianas es muy bueno. Pero para llegar hasta aquí, gente, es mucho. ¿Vale? Yo les diría, para que se agreguen a estadísticas, váyanse por aquí. A velocidad, mejoran esto. Van acá a velocidad de combate. Luego van a salud. Luego buscan aquí salud. Buscan ataque. Y aquí ataque. Por acá ya se les come algunos niveles porque sí es caro esto mejorar. No recomiendo mucho el ágil. Alguno que otro punto mejor. De los inicios está bien, pero de ahí irse por acá, gente, no les da tanto como lo que les dará acá. Y les di, gente, una recomendación. Vamos para acá. Tony, ¿y la mantis de primera generación de arqueras nivel 20? Nivel 20. Híjole, ahí sí mejora. Yo les digo, gente, céntrense en más bien hacer una buena configuración en su unidad pro, Insecto Pro. Ya que si se centran en hacer de las otras unidades, pues con 20 niveles no sacas tanto, te diría. Con 20 niveles no sacas tanto. Uno que otro te va a alcanzar. Tal vez en la Mantis Flor Diablo, que es de la primera generación, llegarías con 20 niveles hasta la velocidad de combate. Y mejorarías el de vida. Y ya no te alcanzaría para más. Es que sí gastas buenos puntos. Nivel 20 como que no te favorece tanto, les digo.
que aquí sí me defendí muy bien, miren. Contra KTA ya me defiendo ya. Con esta cuenta contra KTA ya me defiendo, gente. Ya me puedo dar un versus contra ellos. Contra DMC sí estaba complicadísimo. Contra DMC, mira, me enfrento contra uno y ya me derrumban. Claro, contra ellos ya por lo menos damos batalla. Esta torre va a 80%, perfecto. Ahorita R1C ya está por llegar, ¿vale? Y ahí R1C se enfrentaría directamente contra KTA. Y veamos, me imagino que lo que van a esperar es que R1C llegue y dejan que R1C se enfrenten contra ellos. Y ahí sería LOB contra DMC. Imagino 100%. No sé qué es lo que vayan a hacer. Ahí hay gente, ahora sí los dos titanes están aquí abajo. Estoy viendo a Blue and acá. ¿La otra jugadora? El otro jugador, el líder de DMC, ¿dónde está? Acá está, gente. Ya está. Estoy listo, se han posicionado aquí. Ahí ya le están dando duro al pobre Lax. La alianza de Lax les cuesta enfrentarse a DMC, gente. ¿Cuánto falta para el tiempo de protección? 49 minutos. Ahí terminaría el primer enfrentamiento en la zona sin bonificación. El día de mañana sin duda viene... Ay no, gente, a ver. Terminaría aquí hasta las 16 UTC. Esto daría chance a que... Hijo, no habría pelea, gente. Lastimosamente no habría pelea. No va a haber pelea el día de mañana. Claro. Es que mira... Empieza el estado de protección a las 8 UTC y termina a las 16 UTC. Durante estas 8 horas de protección, pues el campamento Roca no va a poder construir nada. Entonces llega a las 16 UTC ahí empiezan a construir de nuevo. Pero si quieren ellos empezar a destruir a DMC pues estaría en estado de protección, empieza a las 16 UTC. Y ellos terminan hasta el reinicio. Entonces no habría acción hasta el día de mañana, gente. Otra vez toca esperar el día de mañana después del reinicio. Yo pensé que el día de mañana sí iba a haber acción. Solo les va a dar chance a seguir construyendo. Claro. Vale. Mientras esté en el estado de protección el azul, el rojo va a seguir construyendo lo que más pueda. Entonces asegurarían zona por lo menos los de DMC. En esas 8 horas, DMC va a asegurar lo que más pueda de zona. Van a tomar estructura lo que más pueda. Entonces llega, termina el estado de protección del campamento azul y empieza el del rojo, pues azul va a tratar de tomar lo que no hayan tomado DMC o el campamento rojo, ¿no? Van a tratar de ver qué no han tomado. Y así se aseguran hasta el reinicio. Es lo que les queda por el estado de protección que escogieron. Claro. Ahorita lo vemos, gente. En la selva, por ejemplo, es permanente. Ahí sí no puede construir ni el otro bando ni el otro. Ahí sí, si estuvieran en el mismo horario como el que estamos viendo, gente. Ya avisaron el mantenimiento, gente. Va a haber mantenimiento y aquí anuncian el límite superior del nivel de evolución de los genes se ha ampliado hasta el nivel 60. Esto es lo nuevo que va a haber, gente. Se optimizó la visualización de atributos de metamorfosis en la evolución de meteoritos y atributos mostrados espontáneamente. Ok. Optimizar la lógica de recordatorio de burbujas. No hay nada complicado. A ver, repararon, dice. Se resolvió el problema que podrían ocurrir efectos anormales de habilidades y efectos adicionales después de seleccionar repetitivamente habilidades de reemplazo al configurar habilidades evolutivas. Tengan en cuenta que los comandantes con este problema normal deben configurar manualmente sus habilidades evolutivas después de esta actualización antes que los efectos de las habilidades y efectos adicionales puedan sufrir un efecto normal. Ok. Vale, por ahí un pequeño bug ha aparecido, gente. Listo. Me imagino que por ese bug es más que todo hacen el mantenimiento y ampliar el tema de los genes. Draglixar, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. ¿Estoy listo? A ver esta torre. Vale. Está por caer, gente. Está por caer. Ahorita los... La alianza de LOB está 100% concentrada. Esos son mis... Aceleramos. Vamos acá. Aquí una acción. Lo más rápido que se puede. Cancelaron. Entrar aquí entonces. Cancelaron la agrupación. Vamos a ver aquí. ¿Listo? KTA se está defendiendo muy bien. Es porque su zona es más cercana a ellos, ¿no? Entonces tienen ventaja. R1C llega a top. Esta jugadora me recuerda. Sí, la recuerdo. ¿Crees que regresen a la tienda los paquetes de conversión de estrellas de insecto?
No lo sé, no sé qué quieran hacer el juego, sinceramente, porque es un poco extraño que ellos han quitado de aquí. Puede ser, Mitchell, mira esto. No sé si cada que llegue el evento, en la fiesta de las hormigas con un nuevo insecto, aperturen esta tienda posiblemente y que una vez termine una vez termine el evento, pues lo quitan de aquí otra vez. Si hacen eso, gente, uy, ahí sí va a ser mucho más largo poder pasar de estrellas de un insecto a otro. Y va a ser más beneficioso para la empresa porque hay compras solo en ese evento. Dice, ¿cómo subir al robot más estadísticas si ya tiene todo al máximo? Todavía no tiene todo al máximo. Le hace falta todavía llegar. Pero lo que pasa es que ahorita los jugadores más pay to win del juego ya están llegando al límite. Es lo que pasa a Mike. Entonces, como ya están llegando al límite, pues el juego lo que está haciendo es expandir un poco el progreso. Haciendo más complicado poder subir. Yo pensé que lo iban a poner en la tienda VIP. Yo también, Ayori, pero no hicieron ese cambio. Entonces va a estar complicado. Veamos hasta que llegue el nuevo insecto de transportadoras. Veamos qué pasa con esa tienda. Si otra vez lo añaden. Y si ya queda permanente, mucho mejor. Tocará ver al inicio del evento. Y una vez termine el evento del nuevo transportador, veamos si es que lo quitan. Ahí deduciríamos algunas cosas. Al esta torre nos quieren tumbar, gente. De KTA nos quieren tumbar la torre. Aquí algunos. Hijo, tiene Ambipijo 69. Esta jugadora está al nivel de esta cuenta, gente. 4. Si hay alguno que otro fuerte aquí, KTA. 89, mira. Es el jugador que les puse en el tema del... Y se compró el nuevo guardián, gente. Hijo, ya lo tiene a 2 a full. Es que es netamente guardián este jugador. Exacto, 89. Este es el más fuerte de KTA. 69. 69. Esa guardián también pega fuerte. Ica 69. Miren, ese es el jugador que tiene más nivel en su insecto. Este 8.3. Tiene 34. Y otro más. Listo. Con suerte nos impacta a nosotros y podríamos ver las estadísticas de él. Pero al momento de querer cambiar estrellas se pueden comprar, pero el precio es de 5 por 20. Exacto. Cuando llegue ese evento por lo menos sale más barato, ese es cierto. Me da curiosidad que nuevos compañeros de insecto podrían llegar a meter al juego. A lo mejor habrían combinaciones con insectos que explotarán sus habilidades. Buen punto, crack. Usualmente los universales suelen ser diferentes, solo que como ahora con las nuevas generaciones y su sinergia, pues ya no han añadido insectos universales. Ahora hay netamente para sinergia de cada tipo, ¿no? Bueno, por ahí hasta la generación de Cecindela fue diferente. Por ejemplo, al inicio fue un crustáceo que fue el cangrejito, ¿no? El Potamidae. Luego añadieron el avispón, luego la Cecindela. Y desde ahí, gente, ya añadieron otro universal más. Solo los universales con sinergia que son diferentes, ¿no? Pero hay que metan compañeros insectos, o sea, los compañeros ayudantes. Son curiosos, sí tienes razón. En esa parte es muy diverso que puedan meter. En el tema de compañero ayudante. En esto sí puede ser muy diverso. Ahorita los jugadores más pay to win ya están cerca de completar el tema de las estrellas del compañero ayudante. Es muy cierto. Solo que en los reportes no se puede ver el nivel del compañero ayudante que puedas tener. Es lo malo. No puedes ver el compañero ayudante, qué nivel pueda tener. Solo te puedes guiar por el color. Nada más. Dice, si llegan a sacar nuevo insecto para transportarlo, ¿lo sacarás, Tony? Te diría que el Sinergias 2, no lo sé, crack. O sea, yo me saco algo si es novedoso, si algo bien bueno. O sea, si añaden el tema de talentos de estrellas, bueno, es bueno, pero no tanto, te diría. Si me sorprende con algo bueno, les diría, le apunto y me lo saco, pero no sé, no estoy muy seguro si el siguiente me lo saco. No estoy muy seguro. Ay, esta jugada, a ver qué tal. Es que tan fuerte. 2800, 2700, casi 3000 de daño en arqueras, gente. Ella es fuerte. Es muy fuerte esta jugadora, gente. Solo que no me enfrenté demo de KTA Trans. Es muy fuerte. Fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte esa.
No sé si me vaya a sacar el nuevo. Veamos qué diseño tiene. Veamos qué diseño. ¿Qué le pueden añadir? Puede ser. Esto, curemos esto. Entramos en alguna agrupación. Deja. Buen Soul tenemos chance. Sale de Buen Soul. En el Buen Soul 72. Insecto 89. Top. Solo que, bueno, el buen de Fuel de Flame ahí armándose otra agrupación. Solo que no veo al buen robot, gente. Los más fuertes ahorita están desconectados. El buen robot hace una hora. No te tenemos que apoyar lo que más se pueda, gente. Tenemos que apoyar lo que más se pueda. Contra KTA ahorita. R1, o sea, hasta que termine son 12 minutos. Tema de protección, 39 minutos termina, gente. Termine el estado de guerra y estado de producción empieza en ese horario. ¿Cómo van? Uy, les han presionado demasiado, gente. Miren, ya perdieron la torre aquí. Los de Lax perdieron la torre. Ahorita los de... Ok, se están sentando en esta torre que ya queda por caer. Y luego de eso, pues DMC se va a centrar en seguir construyendo hasta este lugar. Lo que quieren hacer es... ¿Hasta qué ritmo quieren ir? Vale. Lo que quieren hacer es quitar todas las torres posibles de la alianza de Lax. Es lo que estoy viendo. Van a quitar las máximas torres que puedan. Conectaron aquí y van a ir directamente a esta torre. Quieren destruir todas las torres posibles. Entiendo. Entiendo, gente. Quieren quitarles todas las torres. Por acá Lax no quiere dejarse y quiere mantenerse por acá. Van a seguir construyendo por arriba. Se van a mantener lo que más puedan. Uy, Tony dice, esto no me avisó. Arnaldo, si es que no te avisa, o los que no les avisan, gente, de las transmisiones, traten de suscribirse y otra vez suscríbanse. Porque ahí es como que se actualiza otra vez el algoritmo del juego. Que digo, del juego del YouTube. Ya, a ver este transportador. Guardián. A ver, contra este transportador al nivel de Elboy, miren eso. En defensa me gana un poco. Al nivel de hoy siendo transportador soy casi nivel de ella. Tiene jugadores muy fuertes los de KTA. Y eso hablando servidor 750. Se nota. DMS está dominando mucho por ahora. A ver cómo va aquí los de LOB. Solo que sí sufre un poco KTA contra LOB. Que tenemos jugadores un poquito más antiguos. Velocidad de combate importa mucho también. R1 se ya mismo llega en 10 minutos. Y se encargarían de KTA, gente. En ese punto. ¿Cómo va esa pelea? Va bien, te diría. Solo que DMC está dominando un poco más. Te diría que me sorprendió mucho. KTA tiene mucha actividad. Mira la alianza de KTA. Tiene mucha actividad. Servidor 750. Los que decían que era el falso KTA. Muy fuertes, les diría. Muy fuertes los de KTA. Por acá. Voy a cambiar a mi otra unidad. Ya se está quedando sin energía. En 30% lo podemos saber por acá. Dice, jugadores nuevos con ganas de pelear. Sí, muy activos. Fuertes también. Por ahí que uno... Te diría que de 10 jugadores están al nivel mío, por lo menos. 10 jugadores de esa alianza. Y otro que es muy fuerte también. A ver aquí. Vamos a defender nuestra torre que también la quieren tumbar. Listo. Hay un gatito que es bien fuerte. Aquí tiene 40 G de queso. Tiene una guardiana con el insecto Meli. Que es el nuevo de transportadoras. Que digo, el nuevo de guardianas. Energias 2. Tienen 89 el insecto. Dice, para que estén ahí, tienen que ser fuertes. Exacto. Te diría que ese es el más fuerte, pero no está al mismo nivel de robot o como los más fuertes. ¿Sí? Soul te diría que está más fuerte que el más fuerte de la alianza de KTA. Claro que sí, pero por tema de actividad, por tener la gran mayoría de jugadores fuertes, se puede dominar. Claro que sí. Solo que LOB hizo retroceder mucho a KTA. Desde este punto estaba aquí los de KTA. Le hicieron perder por lo menos unas 3 torres más o menos. Le hicieron retroceder. Aquí mientras estaba enfrentándose LOB, aquí perdieron una torre los de LOB contra DMC. Y ahorita la alianza de Laxi perdió algunas torres ya.
el Axel está haciendo complicado enfrentarse a DMC. Tony, amigo, son las 4 de la mañana en Argentina. ¿Qué estás haciendo a esta hora? Y te preguntaría a ti, ¿por qué no has dormido más bien? Estoy aquí porque fue este horario en el que lograron ahorita luchar los jugadores. Cualquier horario que sea, toca traer la transmisión, no hay más. Y estoy muy bien, crack. ¿Tú cómo estás? Bueno, ya mismo también empieza el estado de protección. Ahí frenaría ya la lucha hasta que sea el día de mañana después del reinicio. No hay más ahí. Ok, ¿dónde van a construir la torre? Déjame chequear esto. Ok, LOB quiere subir una torre por acá. Ok. Quieren plantarse una torre por acá. Porque ¿quién está por llegar? Ah, DMC también. DMC está avanzando por acá también. Vaya. Eso no la ve venir. Por acá también está avanzando DMC. Ok. No quiere dejarse la fase a LOB también. Listo. Con eso ya se centraría full guerra contra DMC nada más. Ahorita están esperando que R1C construya aquí y R1C ya se encargaría de KTA. Y luego nos iríamos por acá. Claro. Van a dejar asegurando una torrecita por ahí. Listo. Lax la está sufriendo, gente. Bueno, aquí ya perdieron otra torre los de Lax. Por acá van a tratar de destruir. Por ahora veo que no van a destruir. Van a terminar de construir más bien esta torre. DMC construye y avanza. Ahorita tiene complicado los de Lax. Lax contra DMC, gente. DMC está dominando más. Ahí sí se nota mucho eso. Se complica, pero sí frenaron muy bien el progreso. Gente. Y muchos preguntarán, Tony, ¿por qué hasta ahora vienes trayendo transmisión de esta pelea? Es que tardaron un buen tiempo hasta construir las torres, gente. Hoy abrieron los túneles y tardaron un poco de tiempo hasta construir las torres y llegar a estos puntos, gente. Es lo que tardó. Ah, van a hacer una transferencia de torre aquí, gente. Miren eso. Van a hacer una transferencia de torre. Esta torre la va a tomar KTA después, porque posiblemente KTA pueda perder terreno y el OB no deje que KTA avance, puede ser. Por eso es que está tomando esa decisión. Que es muy sabia también. Tony, ¿sabías que Cole y DMC tienen viejos jugadores de VAR? Sabemos que VAR se fusionó con Cole Crack. Por ahora Cole ya no se llama Cole, se llama LOB. Pero de ahí no sabía de que en VAR algunos se fueron a DMC. Hasta donde sé, la gran mayoría de jugadores de VAR se fueron a Cole, que era en su entonces, ¿no? Ahora es LOB. Vamos a ver. Uy, mira, están defendiendo muy bien la torre los de KTA. Esa actividad que tienen es muy fuerte, miren eso. Vamos a ver. Bien. Ya está por llegar R1C. Bueno, como R1C ya está tocando la torre de ellos, ahorita los de KTA pueden atacar a R1C, solo que están aquí ocupados contra LOB. Miren ese ataque ahí. Voy a tratar de unirme a otra agrupación. Ya. Tengo 7.4, no marca. Acelerar esto. Ya, voy a entrar hasta que empiece otra agrupación. Bien ahí. Bien ahí. ¿Okay? Esta jugadora quiero ver porque esta también está en el top de kills. 2500 de daño en guardianos. Bueno, por lo menos a esta jugadora le puedo dar versus, gente. Aquí. Esta sí se complica. Porque tenía menos hormigas, le logré vencer. Me atacaron en mina. Sky, miren eso. Atacan en mina. En 450 el líder Pato Sim tenía muchos de los jugadores fuertes, de los nuevos de DMC y los actuales conocidos de Call. Entiendo. Vamos a ver por aquí. Y van a tratar de destruir esta torre los de Katan también. Solo falta que llegue R1C, gente, y listo. Ahí tendrían cubierto la parte de acá. Vamos a tratar de unirnos a una agrupación si es que arma. O más bien los de Kata están agrupando ahí a full. A ver, esa agrupación o ataque directo. Esa agrupación. 5 minutos. Ahí. Que
que podría hacer es entrar a apoyar gente. No me toca, me toca de otro. Sale uno, voy a entrar a apoyar gente. Podríamos atacar aquí para sacar algunos. Aquí sí debe haber gente fuerte. Si tiene insectos 67. 39. 79. Ya es que insectos 79, gente. Fuerte. Tenemos otra agrupación. Están armando otra agrupación. Perfecto. Ahora sí. Estamos bien ahí. El avance, progreso, hay gente entre estas alianzas. Casi parejo lo veo, gente. Lo veo casi parejo. Solo hace falta que se pongan en buenas circunstancias nomás para ver qué tan fuerte puede ser. Miren, ahí uno que otro está construyendo. Ahorita Lax va a construir una torre por acá. Otra torre por acá. Van a asegurarse la zona aquí hasta que termine el estado. Bueno, hasta que empiece el estado de protección. ¿No? Que sería 29 minutos todavía de acción. Listo. Creo que por acá en temporada tal vez estén compartiendo algún reporte interesante. A ver aquí. El este es de R1C contra el jugador que tan fuerte es. Ah, 39. Veamos por si acaso. Un reporte allí medio interesante. Okay. Hay una pero que se defendió de robot. El insecto 39. Y no veo más gente. No hay mucho reporte. Pero van a establecer una estrategia. Y esta, por ejemplo, si me enfrento directamente a ella, por ahí vamos, mira. 155 versus 149 supervivientes. Me favorece ahí. Solo que como tiene el nuevo guardián, gente, me destroza. Ese nuevo guardián, por más supervivencia que tengas, te ayuda muchísimo. Te ayuda muchísimo, gente. Vamos a entrar a reforzar directamente. Vamos a reforzar esta torre. Está ahí. Sí, ya tiene que salir el nuevo insecto esta semana, sí o sí. Si es que no sale esta, sería para la siguiente tal vez. Pero ya se supone que debe llegar evento. Porque saltándose una semana lo que vienen los eventos. Si es que se acierta Arnaldo, gente, llega la siguiente semana el evento de la fiesta de las hormigas. Porque siempre anuncian un insecto nuevo con ese evento. O a menos que, como les decía, si es que el juego innova, puede sacar un nuevo evento que no hayamos visto. Anunciando el nuevo insecto, puede ser también. Puede ser. Si no, sería el clásico fiesta de las hormigas. Usualmente el juego en ese tipo de eventos a veces innova y otras veces no, gente. Lo normal. Vamos acá, ok. Esta torre, mitad de porcentaje de destrucción. Listo, R1C. En 3 segundos construye. 2, 1, se construye la torre. Los que están aquí se tapearon. R1C se posiciona. Empiezan a posicionarse ahí los jugadores OPs. Uno que otro, perfecto. 11 G de kills, 14 G de kills. Ok. Ya llega el impacto, gente. Vale, vale. Ahorita lo que van a hacer es directamente destruir esta torre que estaba en periodo de construcción. Se van a concentrar ahí en los de R1C, perfecto. Ahora sí va a ser 2 versus KTA. Ahí sí se complica un poco. Dice octubre, noviembre. ¿Cuánto estimas el próximo 9+1? Quizás diciembre. Diría octubre, finales de octubre. Asegurado, te diría. Claro, ya salió. Septiembre. A ver. Agosto creo que fue el último. Agosto, septiembre, octubre. Para noviembre más bien sería, diría. Para noviembre. Es cada 3 meses.
septiembre, sí, en septiembre salió. Octubre, noviembre, no, a ver, en agosto salió el evento. Sí, más o menos sería para noviembre, gente. Para noviembre sería el 9x10. Es favorable. Ok, contra este, uy, uy, uy. Aquí sí podemos ver las estadísticas de pick. Ay, yo pensé que iba a estar más fuerte, pero tiene 2400 de daño. Claro, 2000 en estadísticas de guardianas. Obviamente es fuerte, mucho mayor a mí, sí. Pero no es. En KT hay un poquito más fuertes. Ok, yo pensé que por el marco y todo iba a estar a full. Porque se les recomiendo que no guarden huevos si quieren hormigas buenas. Si quieren conchas, sí, pero desde que dejé de guardar huevos me han salido hormigas buenas semanales. Tiene un buen punto a favor el buen Arnaldo. Solo que vean, a veces es tema de suerte, gente. Hay jugadores que se ahorran huevos y por tema de conchas, o el tema de corazas exóticas, no conchas, las corazas de las hormigas, solo por conseguir más corazas o copias de hormigas que puedan servir para mejorar otras. Algunos tienen suerte y sacan hormigas. Yo abrí el 9x10, gente, cuando hicimos la transmisión del 9x10. Vieron que me salió en alguna que otra cuenta Berserkers, hormiga de la muerte. Es tema de mucha suerte, les diría, a la final. Es que busquen una que otra copia. Pero sin duda, gente, vayan a los eventos. Ahí consiguen buenas hormigas, sin duda, ahí es lo mejor. Claro que sí. Nada, no es suerte, dice. Estuve 2 años esperando un RIP y me salió cuando no fue el 9x10. Es que mira, a mí me salió en otras cuentas la RIP Master. Es que es pura suerte a veces. Dice, no pude oír lo que dijiste, dice, sobre la fecha del 9+1. Va a ser para noviembre 637. Porque el anterior 9x10 fue más o menos junio, julio, agosto. Agosto creo que fue. Entonces sería agosto, septiembre, octubre, en noviembre. Cada 3 meses es el evento 9x10, más o menos. A veces se alarga un poco, porque los devs lo suelen hacer así, y otras veces lo traen mucho más antes. A veces sabe sorprender. Entonces más o menos en esa fecha sería. Para noviembre más o menos. Veamos para octubre qué evento en Halloween nos traen, gente. A ver si nos sorprenden algo ahí. Vamos acá a ver si participo aquí. Voy a entrar aquí en opción. Entramos para apoyar lo que... Listo, R1C ya está 100% concentrado en la torre de KTA. Van a destruir. Esta torre sí va a caer sí o sí de KTA. Esta torre la están aguantando muy bien, pero tarde o temprano va a caer. El OB está presionando mucho. Por acá van a construir esta. Perfecto. Ahí estaba bien. Dice, da tristeza tener esperanzas de algo bueno cuando en 4 años no han hecho nada. Te diría que sí tengo esperanzas del juego. Sí tengo esperanzas del juego. A veces el juego te sorprende en un rato menos esperado. Te puede sorprender. Te puede sorprender, quién sabe. Esta torre la están defendiendo muy bien. Ok, yo todavía tardo en el agrupamiento. Vamos a ver ahí. Nuestra torre sí creo que ya la defendimos bien. Sí, logramos sacar a todos. Ahorita KTA está distraído en 2 lados. Se está complicado un poco. Como R1 se está fresquito, gente, va a entrar a tope. Va a entrar a tope, gente. Va a estar bien. Pues que mira la actividad de KTA. Me sorprende mucho, mucho jugador. Mucho jugador. Están emocionados por este emparejamiento al parecer. A ver DMC cómo va. Ya van a terminar de construir esta torre. Aún así Lags no se la va a dejar fácil también. Miren, están frenando muy bien a los de DMC. No hay muchos de Lags, eso es lo malo. No veo tanta actividad por Lags. Miren esta cantidad de jugadores y aquí otra más. Y no hay otra. Acá hay otra también, mira. Hay un poco acá, por acá. Pero no es tanto como la actividad que tiene DMC. DMC es brutal. Tiene jugadores fuertes, muy fuertes ahí, para la redundancia. Y a tope, a ver. Este es Blue Ants. ¿Y dónde está el líder de DMC? ¿Dónde se movió? Veo gente por aquí. Debe estar cerca de aquí, debería estarlo. Está DMC.
El D se posicionó. Se posicionaría. No lo veo, gente. Línea de MC. Lo veo. Tal vez se movió por acá. Estará en otro punto. Es por acá. Le está posiblemente impactando. Okay, aquí construiría torres, gente. Están construyendo torres. Dice, ¿es más fuerte Blue Ant que Robot? Sí, crack. Y Blue Ant es más fuerte que el líder de DMC también. Esas guardianas muy fuertes, crack. Por esas guardianas está dominando mucho el evento. Para aquí parece que lo van a dejar un poco. 20 minutos para que empiece el estado de protección. 20 minutitos. Por ahí todo bien, gente. Esto quiere decir que 3 de la mañana, gente, ya estaría terminado. Bueno, horario mi país. 3 de la mañana terminaría esta pelea. Y así esperaríamos hasta mañana el reinicio, gente. Ahí sería el objetivo. Hasta mañana el reinicio. Aquí solo veríamos 8 horas de lucha. Y también veríamos solo 8 horas de lucha. Porque es el estado de protección que han elegido. Les da para descansar ahí. Concentrarse full desde el reinicio 8 horas. Mañana, gente, después del reinicio si se viene transmisión larguita. Porque mañana sí ya se van a posicionar muy bien. Saben qué objetivos van a tomar. Ok. Ya va 81%. Vamos. Bien, acelero esto. Estamos. Dice, yo pensé que el más fuerte de ese Barnan era Robot. No, Blue Ant es ahorita. Ahorita Blue Ant es el más fuerte. La más fuerte porque es una chica real. La más fuerte. No, al igual las guardianas de líder de MC no llegan a casi 4K, 4K de daño. Llegan como 3.7 por ahí va. El robot también va por 3.6 ahí en sus guardianas. ¿Cuántos conectados hay en LoB? Ahorita en LoB 36. 36 activos. Uno que otro ya está llegando. Ahí puede entrar a reforzar gente. Esperemos llegar antes de que podamos impactar contra. Veamos. Lo bueno es que siendo transportador, el tema de avanzar no se te complica tanto. Y se lograron mejorar la actividad, eso es bueno, muy bueno. A este horario, pues, si te ponías en otro escenario sin la fusión, había muchos conectados, muy poquitos. Solo los mismos de siempre. Ahorita con la fusión, uno que otro llega a la lucha. Solo que la zona horaria también como que favorece a uno que otro de los bandos. Tony, tengo Flor Diablo, 10 estrellas. Y si la sacrifico, podría tener una araña corona de llamas a 11 estrellas. Pues mejor Flor a 11, ¿no? La corona de llamas sin duda mucho mejor a 11. Solo que si sacrificas ese insecto, tal vez en el duelo de las hormigas especiales te va a afectar. Porque ya sabes que ahí llevas 3 tipos de insectos y 3 tipos de formaciones. Entonces te va a afectar ahí. Entonces si quieres mantener un poco el duelo, te diría que mantengas un poco y esperes un poco más de tiempo para luego subir a la araña. Luego subirías a la araña. Pero si ya quieres mantener tu unidad por fuerte y tener máximas estadísticas, sube de una vez a tu araña corona de llamas. Sin duda es mucho mejor. Una de las dos tienes que ver. Es que si pierdes una, pues pierdes un buen insecto. Porque un insecto de 10 estrellas, para utilizarlo en otro, pues pierdes fuerza en una formación. ¿Qué le podrías acomodar tú? Pero sin duda, dar prioridad a la unidad pro siempre es más importante que para las peleas. Si es que te gusta pelear mucho, la unidad pro sin duda te va a ayudar muchísimo. Uy, esta torre ya está ahí sufriendo la gente. Está sufriendo. Esta también. En unos minutos cae. ¿Cuál es la hora de protección en ese barrio? Aquí 16. En 15 minutos ya. Es de 8 a 16 UTC en el campamento azul y de 16 a 24 en el campamento rojo.
Ahora les digo, toca esperar a ver otra vez una pelea. Mañana después del reinicio, porque tienen horarios diferentes de protección. Lo bueno es eso, porque así no me coge tan noche. Si no me tocaría quedarme gente, pero full madrugado. Lo que pinta, gente, es que el Axi logró frenar un poco el progreso de DMC. Esta torre sí se va a completar, pero las torres que dejaron por ahí, bien. Acá está el líder de DMC. Se posicionó aquí, gente, para cuando se construya esta torre. Claro. Acá está, gente, el líder de DMC. Blueant se va a concentrar aquí. Y luego me imagino que Blueant lo que hará es hacerse un TP por aquí. Déjame ver si aquí entra un hormiguero. No, tapan estos nodos. No entra, ahí va a tener que quedarse. Luego van a seguir atacando acá. Y el líder de MC va a tratar de quitar esta torre. Esta todavía le queda todavía minutos. Ok. Pero creo que sí les da tiempo a defender hasta que empiece el estado de protección. Sí les da tiempo, sí les da tiempo. Miren, por lo menos contra KTA sí logro vencer unos 4 por lo menos jugadores, miren eso. Hasta que me estrelle contra los más fuertes. ¿Cómo va la clasificación de muertes? Ahorita les muestro, Okay. Déjame entrar. Vamos a entrar a apoyar ahí. Una destrucción. Uno que otro sí está. Bien. Muertes de kills, gente. Ahí va Blueant con 1.7. El líder de MC con 1.2. Así van. No se ha movido tanto. ¿Crees que mañana haya nuevo despertar Pay to Win? No. No creo que mañana añada un despertar nuevo Pay to Win. Creo que no sería muy probable todavía un despertar para los Pay to Win. Faltaría un poquito más de tiempo, te diría. O quién sabe, nos puede sorprender. Por ejemplo, si es que el día de mañana después del reinicio no llegara evento anunciando el nuevo insecto, sin duda anuncian un despertar. Pero no sé, dudo que sea tal vez Pay to Win. No sé si añadan también nuevo despertar, sería la... Como apunta a la situación, les diría... no lo sé. Pero más seguro no creo. Seguro creo que no. Pero el buen robot va con 3G de kills. El buen robot también... ¿qué digo el buen robot? El buen Zul también anda subiendo. Top 19. Yo ando en el top 130 con 36 millones. Que muy complicado hacer kills aquí. Y sí hay muchos. Porque por lo menos algunos sí nos igualan. Este 1800. A estas arqueras por lo menos sí les doy batalla, gente. Acá sí es complicado. Es que contra él, como más o menos le doy batalla, pues sí me derriba algunas hormigas. Ok, lograron sacar a todos los jugadores. Esta torre, 73%. Bien. Esta torre ya cayó. KKTO perdió esta torre. Lo que va a hacer ahorita sí o sí es... pero veo a los de L o B. Pero como ya cayó la torre, R1C sin duda va a querer atacar aquí también. Va a querer atacar sin duda, gente. Está muy bien. 11 minutos para el estado de protección todavía. Tony, más o menos, ¿cuánto calculas que volverán a actualizar el paquete de insectos para Cicindela? Viendo esto... sin duda va a ser el siguiente año, crack. Pero mes, hijo, me la pones complicada para decirte una fecha exacta. Siguiente año sin duda la añade. ¿Qué será? Tal vez para ¿qué será? Mitad de año puede ser. Mayo, por ahí puede ser. Bueno, pero te mando una fecha ahí random. Puede ser, pero te mando una fecha random. Pero sí, sin de la gente va a ser muy bueno. Si quieres sacártelo para ese evento, bueno. Muy bueno. Es que gente, si Cindela es muy bueno. Te mejora la activación de las hormigas. Entonces, para PoE va muy bien.
Es muy bueno. Ahora, aquí lo que pasa es que si Sindela es el último universal también, así específico de insecto. Porque de ahí tenemos los universales con sinergia. Entonces desde ahí ya no han añadido así un universal netamente, más bien solo con sinergias. Y ahí por ahí alguien mandaba una deducción ahí random, que posiblemente para el próximo evento que sea diferente de la selva, un evento que vaya a lanzar el juego, que posiblemente vayan a añadir hormigas, gente, que sean con sinergia. O sea, que sean universales pero con sinergia. Y no me parece tan descabellado eso, gente. Ah, recuerda, cierto, tiene razón el buen Arnaldo. Cierto, gente, en estos paquetes. Cierto, gente, en estos paquetes no meten universales. Tiene mucha razón, solo meten insectos específicos. Ah, no, sí meten universales. Porque la Ispon sí está aquí. Sí meten universales. Cierto, sí meten universales. Claro, si meten universales, mira eso. No me da cuenta. El primero no lo tenía. Cierto, con el Potamidae no lo ofrecían, gente. La primera generación no ofrecían el Potamidae. Aquí el Ispon sí lo ofrecieron, miren eso. Cuando fue el cangrejo sí no lo ofrecieron. Ahí sí... Ah, tema de suerte, ¿no? A ver, Potamidae. No, gente. El primer paquete sí ofrecían Potamidae. Sí, sí. Aquí es donde no ofrecían el Potamidae, gente. Cierto, aquí es donde no ofrecían el Potamidae. En ese paquete sí ofrecían todos los insectos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ay, hasta el buen Arnaldo ya me estaba confundiendo, gente. Hasta donde sabía, sí, en este paquete sí ofrecían todo. Y es muy bueno, por eso yo decía cuando iban a añadir el Spawn aquí, sí me iba a doler, por eso decía así. Sí, crack. Ese paquete, el siguiente año lo van a añadir. Lo van a actualizar. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Claro que sí, crack. A ver cómo pinta esto. KTA va a perder esta torre sin duda. A ver, ¿qué es lo que van a hacer por acá? No sé si tenga planeado tal vez construir una torre por acá. Puede ser, para tomar esto de acá. Estoy muy seguro. Por acá, ¿qué es lo que están haciendo? Helio B se plantó dos torres. Lo que está haciendo, gente, es dejarlos así para asegurar zona. Lo dejan así para asegurar zona. Sí hace que KTA no siga construyendo por este lado. Ya, al final es estrategia, mira. En el estado de protección el campamento sur no va a poder construir ni que lo ataquen tampoco. Van a ahí dejar construyendo torres para que frenen un poco el progreso de ellos. Lograrán tumbar en 8 minutos. ¿Cuánto es el tiempo estimado que menciona aquí? Un tiempo de destrucción 4 horas, dice. Hijo, es que lograron sacar a todos ya. O a mitad. No creo. En 8 minutos no lo tumban. Se va a quedar ahí. No, pero por lo menos lograron hacerlo retroceder. Sería. Siendo selva con las bonificaciones, ahí sí te hubiera dicho que cambia la situación, pero aquí no, como no hay bonificaciones así, no se puede. No, ahorita que queda 6 minutos no se tumba. Por acá esta torre se construyó bien y ahorita van a destruir esta. Esta, a ver, según estiman en 9 minutos. Viendo, esta sí puede sobrevivir esta torre, gente. Con los límites que quedan en 6 minutos sí sobrevive esta torre. Con lo último. Tony, ¿cuánto debería invertir para sacar un insecto de evento de 3600 puntos? Máximo son $150, Big Year. Con suerte, hasta menos de eso. Con suerte. Un 130 te puede sacar. A veces depende del evento. Hay eventos buenos y otros malos. Hablo de malos porque son caros. Y hay buenos porque son baratos, ¿no? Más o menos así. Dale, Naret. No te preocupes. Y espero que todo vaya bien, crack.
Va bien, te diría. Ahorita LOB se enfrentó contra KTA. Le hicieron retroceder demasiado. Ahorita van a avanzar ahí a top. R1C llegó al apoyo también. Lo que está sufriendo ahorita es lags, crack. DMC les está presionando mucho los jugadores de lags. Esta torre va a caer dentro de 7 minutos y el estado de protección empieza en 5. Así que esta torre no va a caer. Por el tema de protección les va a salvar. Les va a salvar el estado de protección. Claro, el plan de DMC era destruir lo antes posible esta torre, que no se construyera. Porque si les frena. Mira, aquí van a terminar así y no sé si puedan atravesar esto para seguir construyendo torres. Creo que no les va a dar chance, así que tendrían que buscar otra hojita para pasar al otro lado. Y les robaría tiempo por acá, por lo menos. JP1 ya no avanzó más. Se quedaron ahí. Yo pensé que JP1 sí iba a llegar, pero parece que quedó ahí. R1C van a dejar construyendo una torre para asegurar zona en ahí. Y ahí terminaría la situación. Lax está contra DMC. Sí, crack. Están contra ellos. Y está complicado. Un momento estuvieron también contra LOB aquí. Pero LOB, por centrarse en KTA, perdieron la torre aquí. Le están haciendo frente, sí, crack. Mira, es demasiado eso. Es demasiado. Es demasiado. 6 minutos cae, pero en 4 minutos empieza el estado de protección. Por eso les va a salvar esta torre ya. Eso sabe muy bien que Lax confía en el estado de protección. Y van a frenarse ahí. Acá está Rimuru, gente. El buen Rimuru. Estamos bien. Ok. Mira, esta cae en 1 hora más o menos, mira. Se calcula. Entonces hasta el estado de protección no cae. Hasta que empiece el estado de protección no cae. Pero me impresiona mucho la actividad de LOB. Ahorita sí hay gente, por lo menos tema de actividad sí se recobró full. Ahí nos da chance a recuperar un poco de hongo y energía hasta que empiece el día de mañana. KTA le da frente a LOB. No le da frente lastimosamente. Pero sí les están ahí frenando poco a poco. O sea, decir que LOB les hace fácil vencer a KTA, no. Diría que sí es más o menos ahí fuertes. Pero no es tan fácil LOB vencer a KTA. Diría que en KTA hay mucha actividad, hay mucha gente activa. Eso es lo que les favorece a ellos. Por lo menos si tú ves esta gente, por lo menos hay más de 50, diría, en KTA. Hay más de 50 por lo menos, viendo esta cantidad de gente. Y todos están ahí activos. Y si ves, cada hormiguero le está saliendo las líneas. Aquí hay uno que otro que dejó, pero estos ya están fuera, ¿no? Pero aquí por lo menos sí. En LOB vemos esta cantidad, pero aquí no hay 50. R1C tampoco hay tantos activos, ¿no? Hay uno que otro. Pero el tema de actividad está contando mucho aquí en KTA. Por eso es que están dando frente a LOB. Es que tampoco están las ballenas ahorita. Por ejemplo, Robot está desconectado. Y AdMe y Binks también están desconectados. Mira, AdMe hace 1 hora y Binks hace 2 horas. Están desconectados. Como no están ellos, pues AD también está desconectado. MC está ahorita activo. Hace 1 minuto ya se desconectó. Estaba activo, ¿no? Well, el buen Soul, el buen Robot, miren ahí. Como no están los más fuertes, pues ahí puedes ver que KTA sí nos puede dar frente. Y ahí terminaría, gente. En 1 minuto empieza el estado de protección. Y terminaría la pelea ahí. Dice, ¿cómo ves tú esa comparación? ¿Y qué tienen a favor y en contra cada una? Verás, yo estimo viendo el emparejamiento, solo viendo el emparejamiento y esta situación de lo que está pasando, tiene las de ganar el campamento azul. Tienen. Porque KTA y JP1, que les tocó un emparejamiento con DMC, no están al nivel de Lax o de R1C. Ellos están más fuertes por tema de antigüedad y eso, ¿no? Y tienen jugadores mucho más fuertes. Aquí sería ver LOB versus DMC. Entre los dos lo veo ahí parejo, te diría. Lo veo parejo. Si es que los dos tienen las ballenas y todo eso, lo veo parejo.
Lo veo parejo. Ahí tocará ver tema de resistencia. ¿Quién se rinde primero? Y ahí veríamos la victoria. Ah, Longi acá se está preguntando. Ok. Ah, pensé que... Vaya, no había visto el mensaje, gente. Recién se me actualizó. Últimamente he visto mucho un debate. Dice, algunos dicen que Acacia es mejor, otros que la Longinoda. Y ya han peleado uno que usan una y otros que usan otro. Todo igualado. Y ganan los de Acacia. ¿Cómo ves tú esa comparación? ¿Y qué tiene a favor y en contra? Dice... Dice, yo hablaba del mensaje. Listo, ahorita lo vi. Es que no lo había visto ese mensaje. Verás, no estoy muy seguro los que digan que Longinoda contra Acacia, la Acacia gana, no sé. Lo veo raro. Lo veo raro. A ver, siendo arqueros, puede tener lógica que ganen las Acacias. Porque las Acacias eliminan estados negativos. ¿Qué digo? La Longinoda elimina estado negativo, ¿no? Pero lo que más importa es que la Longinoda es mucho más buena contra transportadoras. En cambio, si comparas entre arqueras, posiblemente la Acacia, por superar en velocidad de combate a la Longinoda, sea mejor. Claro, en ese caso posiblemente sea mejor. Y también que Acacia con Berserker hace que la Berserker active más siendo Acacia. Con Longinoda se activa más o menos la Acacia, me estoy confundiendo. Longinoda, gente, como tiene buena velocidad de combate, pero la Acacia le gana. En ese punto estaríamos hablando que la Acacia dominaría en velocidad de combate. En tema de activación, la Acacia también le ganaría, porque la Acacia tiene la habilidad de que Berserker active más veces habilidades. Contra Longinoda no tanto, se quedaría un poco con la Berserker. Pero lo bueno de que la Berserker con Longinoda, pues te aseguras que contra transportadora sea bueno. Haciendo esa comparación, pues arquera ganaría Acacia. Poniendo ese ejemplo, diría que sí, siendo entre arqueras. Pero ahí si pones entre transportadora, te diría que la Longinoda ganaría transportadora. La Acacia le costaría a las transportadoras. En ese punto. Te diría así. Arquera, tal vez la Acacia gane. Posiblemente. Pero te puedo contradecir también, porque yo tengo una cuenta arquera que me la regalaron y ahorita la estoy subiendo. Y hay jugadores que tienen Acacia y yo Longinoda y les sé ganar. No sé. Y en Mina también usualmente les he ganado a los que tienen Acacia. No estoy muy seguro de eso. También puede girar la velocidad de combate, ¿no? Quien tenga más velocidad de combate gana. Dice, yo te digo, yo tenía Acacia 8 estrellas y es mejor la Longi 4 estrellas. Claro, yo te digo también, yo diría que Longi es mejor. Yo diría que Longi es mejor porque yo... Ahí le decía, te contradigo porque yo tengo Longi, me enfrento contra Acacias y les suelo ganar. Y eso que mi Longi no tiene estrellas. Y suelo ganar a Acacias que tienen estrellas. Dice, pues, justo esa fue mi conclusión personal. Si es arquera versus arquera, gana Acacia. Si es Longinoda versus transportador, ahí gana Longinoda. Contra guardianas ambas quedan igual. Ahí depende del enemigo. También depende del enemigo. También el insecto es importante. O sea, es muy difícil hacer un debate. Tal vez tendrías que hacer pruebas, gente, con un jugador que tenga el mismo insecto. Porque si tienes diferentes insectos, eso influye también. Por ejemplo, en la cuenta que tengo, la Longinoda, tengo una boxeadora. Y hay jugadores que tienen, por ejemplo, la Flor Diablo y les suelo vencer, obviamente, porque boxeador es mucho mejor. Pero hay jugadores, por ejemplo, que tienen la Corona de Llamas y también les suelo ganar. Obviamente boxeador es mejor. Los que tienen ya sinergia, eso sí ya no les suelo ganar. Aunque tengan Acacias, por ejemplo. Los sistemas de insectos influye también. Inflata con Bombi. Entra al chat, dice por acá. Inflata y Bombi es la mejor que hay ahorita, crack. Ese combo te dirías met. Dice, no, yo ya hice esas pruebas. Es mejor Longi. Claro, puede ser. Yo en arqueras sí no he hecho pruebas, gente. Hay algunos que están haciendo ese tema de entre arqueras ver la situación. Solo, gente, se puede comparar, pero haciendo un versus así en el propio servidor, les diría. Ahí vale la pena hacer el versus. Ya empezó el estrado de protección, gente. Ahí quedaría bloqueado todo. Le salvaron esta torre, gente, por el estrado de protección. Ahí quedaría, gente.
Ahí quedaría. Tienen que hacer pruebas de hormiguero, hormiguero, gente, no hay más. Es que mira, en la mina es muy ambiguo también. Hay veces que a algunos les ganan y otras veces a otros no. Es muy raro la mina también. Peor aún, gente, si hacen pruebas en los duelos. Aquí, gente, si ustedes hacen pruebas en duelos, aquí es lo menos recomendable hacer pruebas. Es que aquí, dentro de las reglas del duelo, gente, van a ver que la velocidad de combate no entra en juego. Entonces, si no entra en juego, pues cualquiera te puede ganar. Yo aquí, gente, entré en el top 1. Aquí una vez. Entré en el top 1. Tengo una captura, gente. Aquí entré en el top 1. Y logré vencer a los de DMC y algunos jugadores fuertes de mi alianza de LOB. Yo te digo, Tony, veo este Barren Land para DMC. Ah, Arnal lo dice para DMC, mira eso. Envíame tu ubicación en las minas para saludarte. No, en mi cuenta principal no te la mando porque si no me andan sacando, gente. Pero ahí estamos. Bueno, gente, hasta aquí llegaríamos en la transmisión de hoy. Casi 2 horas de transmisión hicimos. Es lo que hubo hasta que llegue el estado de protección. El día de mañana sí, si les diría traer transmisión temprano, complicado porque hasta que sea las 16 UTC que termine el estado de protección, empieza el del enemigo. Entonces no hay chance. Unga, ¿cómo estás? Bienvenido. Luego me quito las cebos y recuperas, dice por acá el buen Arnal. No te preocupes, crack. Dice, no sé si es cosa mía, dice, pero llevo meses comprobando algo. Y así ha sido. Pero no sé si sea así. Me quedo siendo cultivador, activan más y son constantes las hormigas que come invasor. No lo sé, crack. Diría que yo gano siendo más invasor. Es que no suelo pasar mucho tiempo siendo invasor yo también. Solo cuando hay peleas. En los eventos suelo pasar ciertas semanas en invasor. Más que todo en los últimos días del evento. Por ejemplo, como estamos hablando, yo aquí ya tema de zonas sin bonificación, ya me cambio a invasor y voy a full. Y vamos a tope. Ya al inicio del evento sí soy... ¿Qué digo? Soy pastor. ¿Qué digo pastor? Soy cultivador. Pero no sé, Michelle, sería de verlo. De verlo. Es que también gira en torno a la suerte, Scott, también. Ustedes ya saben. El tema de suerte en este juego es muy random también. Hay veces que por suerte les ganas a los más OPs. Para mi Barren Land estoy actualmente entrando a la zona de maravilla del túnel 8. Deseame suerte. Buena, crack. Suerte ahí y que presionen a tope al enemigo. Todos necesitan full actividad nada más. Bueno, ahora sí, gente, me despido. Espero que le hayan pasado muy bien. Una tradición ahí pequeñita para traerles. Es que no los pudimos traer mucho más antes, ya que tardaron hasta construir en los lugares, gente. Por lo demás, muy bien. Ya empezaron a atacar el túnel para las zonas sin bonificación. Ale Vigir. Ahí a tope, que el evento se ve muy bueno. Por lo demás, muy bien, gente. Bueno, nos veríamos en una próxima transmisión o en un próximo videito, gentita bella. Cuídense mucho y nos veríamos dentro de poco. Bye bye, gentita. Heito.